Propuesta que se aprobó en la Cámara de Diputados para que los jóvenes de 18 años puedan ser diputados federales y a los 25 años encabezar secretarías de Estado. Yo ya expresé mi opinión ayer, medio me lincharon, medio no, pero yo los quiero escuchar a ustedes. Así que regresamos a nuestro orden original. Empiezo contigo, Edwin. ¿Estás a favor o en contra de esta iniciativa? Aquí voy a tratar de simplemente lanzar reflexiones. Unas van a poder entenderse a favor, otras van a poder entenderse en contra, porque creo que es un tema complejo. Los temas complejos a veces requieren una respuesta más compleja que un simple sí o un simple no. En ese sentido, dejando al margen un poco al bloque que propone esto y a la persona en particular que lo hace, cabe preguntarse varias cuestiones. ¿En serio todos los jóvenes vamos a tener acceso más fácil a una diputación o a una secretaría de Estado? Porque la verdad es que hay familias que se han eh, perpetuado en la Cámara de Diputados. Es decir, es más fácil llegar a ser diputado o senador o incluso hasta secretario de Estado siendo hijo o hija de diputado, de diputada, de senador o de secretario de Estado. Ahora bien, me parece que los congresos, aquí me voy a poner un poco académico, pues claro que tienen que reflejar al pueblo al que pretenden o están buscando representar. En este sentido, me parece que sí, en efecto, una gran franja poblacional demográfica de este país todavía es la gente de entre 18 y 35 años. Entonces vamos a decir que sí, que esta reforma puede ayudar a que en efecto el Congreso se parezca mucho más al pueblo que en efecto está representando. Ahora, por ser joven, ¿se legisla mejor o se legisla peor? No es una, o sea, ser joven ni te da más ni te da menos a la hora de legislar ni de diseñar política pública. Muchas veces ni siquiera para diseñar o legislar en favor de los mismos jóvenes. ¿Por qué? Pues porque hay jóvenes muy reaccionarios, entonces mm, pretender que porque va a haber más legisladores jóvenes, este país no puede tener un regreso hacia el conservadurismo, pues no es tan cierto, porque sí hay mucho joven conservador, mucho joven neonazi, mucho joven de ultraderecha, entonces, bueno, em, ¿qué más? ¿Cómo garantizar que sí, en efecto, sean jóvenes de otros estratos sociales los que puedan llegar eh, a representar a su población o al pueblo, ¿no? Em, ¿Qué más tenía como preparado? Bueno, también nos habla de que hay una especie también de gerontocracia, ¿no? De que los cuadros políticos no han sabido o no han podido ser renovados o se han negado a ser renovados, y también de que se necesita mayor conciencia por parte de la ciudadanía en el sentido de votar o no por una persona, sea joven o no. Pero por ahí, ahí dejo mi primer comentario. Vamos contigo, Alex. ¿Estás de acuerdo o no que los diputados federales que a los 18 años puedan ser diputado federal y a los 25 secretario de Estado? Sí, yo coincido con algunas de las cosas que acaba de comentar Edwin y creo que hay que partir por el hecho de que, o sea, sí, en primer término estoy de acuerdo en el hecho de que se reduzca la edad para poder ser diputada, diputado, secretario de Estado, pero justamente yo considero que hay que revisar primero con la ley que está vigente, con la ley que establece que justamente debe ser a partir de los 21 años y en el caso de secretarios de Estado a partir de los 30, pues bueno, hay que ver cuántos diputados de 21 años tenemos, cuántos diputados de 21, 22, 23 años, hasta de entre 21 y 25 años tenemos actualmente en el Congreso. Y creo que justamente antes de plantearnos todavía reducir más la edad y plantear un cambio
que pudiera llegar a ser letra muerta, el hecho de que se permita a las y los jóvenes acceder, al menos por la ley, a estos espacios de representación, pues habría que justamente preocuparnos porque más jóvenes estén ocupando espacios de representación, no solamente, por supuesto, en la Cámara de Diputados, sino en todos los espacios de representación locales, regidurías, en el caso de la Ciudad de México, concejalías, en los diputados, diputadas locales, regidores, regidoras, pero pues también obviamente en toda la administración pública federal, local, porque pues creo que justamente el hecho de que esté en marcha un proceso de transformación debería poco a poco representar precisamente eso. Los gobiernos de derecha en el mundo, y de hecho en el gobierno, en el régimen neoliberal en México, quedó muy claro, así como en los gobiernos de derecha de toda Latinoamérica, el hecho de que los gobiernos de derecha normalmente están conformados tradicionalmente por hombres, mayoritariamente, si no es que de forma absoluta, en algunos casos, por hombres y hombres viejos, ¿no? Entonces, y creo que de hecho ya tenemos muchos ejemplos, muchos casos de procesos de transformación en América Latina que también se ha visto reflejado justamente este cambio en la capacidad que ha habido para poder acceder cada vez más a las y los jóvenes espacios de gobierno. Creo que uno de los casos que al mismo tiempo son más criticados por la derecha más reaccionaria, que son los casos de Cuba y de Venezuela, pues al mismo tiempo son los mejores ejemplos de esta realidad, en donde tenemos diputadas, diputados muy jóvenes, incluso secretarios de Estado, subsecretarios, directivos ya de gobierno, que son muy, muy jóvenes sorprendentemente y ya están ocupando espacios con una alta responsabilidad. Eso yo creo que en México tendría que verse, digo, confiamos en que el proceso de transformación va comenzando, pero eso tendría que verse en la medida en la que va avanzando este proceso. Es claro que no va a ser una cuestión que se dé por la ley, porque es más bien un cambio en la cultura política que debe de haber en nuestro país, porque predomina en los estados, tal vez la Ciudad de México pueda ser, estar un poco más avanzada en este sentido, pero yo creo que todavía más en muchos estados predomina una cultura política adultocéntrica en donde pues se interpreta que las y los jóvenes solamente estamos para cumplir con determinadas tareas, tareas que son fundamentales también para el movimiento, para el brigadeo, el toque de puertas, labores de todo tipo, pero pues justamente creo que se ha visto relegada la juventud a esas tareas y a que no puedan asumir un rol de mayor responsabilidad, como ya decía, pues en estos espacios. Entonces creo que ahí está el tema central, más allá del cambio en la ley y que esto pueda sonar muy bien o pueda tener mucha popularidad en los medios y así, creo que justamente debe haber un cambio en la cultura política para que pues puedan poco a poco haber mayores espacios para la juventud. Creo que en eso se resumiría mi opinión sobre este tema. Bien, entonces, Manuelito, tu turno. No voy a ser tan extenso porque estoy 99% seguro de que podría cometer una imprudencia, vamos a llamarlo de esta manera, al decir lo que siento sobre esta iniciativa. Yo lo único que te podría decir es que siento que todo el mundo se está yendo con la finta de los 18 años y los diputados, como que ese es el tema central, el tema en el que gira toda esta polémica. Y yo creo que lo relevante está en lo segundo, que es que se reduzca de 30 a 25 años de edad el requisito para ser secretarios o secretarias de Estado. Creo, y solamente el tiempo lo dirá, que el próximo sexenio vamos a tener a la persona más joven de la historia de este país como secretario de Estado. Yo nomás la dejo hasta ahí. Porque me llamó mucho la atención que haya sido por unanimidad. Fueron todos los diputados de las distintas fuerzas políticas votando a favor de la iniciativa. Y hasta donde tengo registro, solamente hay una persona en este país
que puede lograr que todas las fuerzas políticas voten a favor. Vamos a ver cómo resulta. No le saques, no le saques. No, pues ya más No claro, le saques. ya más claro. Ya no puedo. ya te vi, pero espérate, te regreso contigo. Se llama Manuel Pedrero. Ya te vi, pero ya vimos por dónde va, Ya, no sé. La verdad, no había hecho yo ese análisis, pero coincido totalmente contigo, Manuel. Me parece que sí podría ir por ahí el tema. Miren, yo creo que yo no le voy a sacar, le voy a entrar directamente al tema porque me encanta, ya saben cómo me encanta esto. Creo que ni el sexo ni la edad define, pues sí, las capacidades, la potencia, el ímpetu, la inteligencia de un personaje, se hace mujer, se hace hombre, sea, pues sí, de edad más grande o más joven, ¿no? Creo que esta parte no. Creo que si tenemos, pues sí, derecho a votar, pues también se debe de tener derecho a ser votados. Eso es un poco como esta parte, como también el tema del aborto, ¿no? O sea, de si se puede o no se puede. Yo algo de lo que tengo mucha claridad es, en la calle, cuando alguien va a votar, en el momento que tienes a los candidatos, pocas veces se pone a ver la gente esta parte de, ¿y tú qué edad tienes? ¿Tienes 20? ¿Tienes 40? O sea, es muy, muy raro. Realmente es que lo que la gente se fija es en las capacidades del personaje o de la persona o del candidato. Y creo también fielmente que hay gente que es muy joven y que viene haciendo un gran trabajo. Y yo lo voy a decir abiertamente con todas sus letras. Gran ejemplo de eso es Andrea Chávez. Es muy joven y ha hecho un gran trabajo legislativo, que pocos diputados y pocos legisladores, hasta senadores, han hecho ese trabajo que ella viene haciendo. Entonces, creo que el tema de la edad, pues en muchas ocasiones, pues no define cuántos políticos hay que tienen 60, 50, y pues lo único que han hecho es vender el país, es saquear al país, es hacer cosas pues realmente de manera negativa hacia el pueblo y hacia nuestro país. Entonces, creo que el tema de la edad definía también el tema del sexo. Si eres mujer, también que lo haces, es que porque es mujer, las mujeres son menos corruptibles. Gran error, gran error. Tenemos a una Sandra Cuevas, tenemos a una Elia Limón, tenemos a Kenia, a Xochitl Liput, Lili Telles, y me puedo ir extensísimo. Y no por eso son personas pues que sean cero corruptibles o con una moral bien establecida, con valores. Entonces, creo que el tema del sexo y la edad, realmente, qué bueno que se aprobó esta ley. Qué bueno, por ejemplo, por el tema de los secretarios de Estado. Creo que la secretaria de Estado más joven hasta ahorita es Luisa Alcalde. Yo creo que el tema de la edad sale sobrando mientras tengas todo este amor por el pueblo y porque las cosas se hagan bien. Yo lo comenté en un en vivo que tuve hace unas horas y, por ejemplo, puse el caso con Manuelito. Yo cuando conocí a Manuelito, Manuel, pues me sorprendió la edad que me dijo que tenía. Tenía los 18 cumplidos, creo que ahorita tienes 19, si no, sácame del error, Manuel. 20. Ahí está es chico, o sea, Manuel realmente es muy joven, pero yo sé y no tengo la menor duda que si el día de mañana Manuel llegara a ser diputado, haría un gran papel, un gran papel. Esta madurez, esta forma de hacer las cosas, pues es un tema de amor al país. Y para eso, también aquí Alejandro, mi querido Edwin, o sea, yo creo que el tema de la edad no, va más allá, va más allá. Algo que dijo el presidente y lo ha dicho reiteradamente en las mañaneras es, mucha gente juzgaba al presidente por no ser economista. Y resulta que el presidente viene haciendo un papelazo a nivel internacional y regional en términos económicos. ¿Cómo lo ha hecho? Pues es el amor al pueblo, es el amor a nuestro país, lo que lo hace ver más allá. No es abogado y viene implementando cuestiones electorales y de democracia y les da una lección de democracia a los pseudoespecialistas en temas electorales. Entonces, ahí nos damos cuenta que no se necesita ser ese gran expertise, no se necesita ser esa gran persona de los 40 años para ser capaz de amar a tu país. Claro que no. Entonces, creo que va más por ese sentido. Y ya veremos a los próximos secretarios o secretarias de Estado y a los próximos diputados como de que no, pues bien adelante y con ese cariño a nuestro país y sobre todo al pueblo mexicano. Voy a hacer un ejercicio que, a ver cómo me lo responden. Supongan que tienen 18 años. Edwin,
A los 18 años estabas listo para ser, o sea, si te hubiera gustado ser diputado federal, te hubieras lanzado a los 18 años. Son cosas bien distintas. Me hubiera gustado, yo creo que cualquier mexicano que le preguntes esa cuestión No, te yo conozco a diría, muchos que sí. digan, o sea, cuando yo tenía 21, que es la que conté ayer, yo tenía Ahora, 21 años cuando me metieron de plurinominal, yo estaba aterrada a los 21 años, o sea, que es la edad para ser claro, diputada federal, yo estaba aterrada. Pero claro, una cosa ya, es gustar o desear y otra cosa es sentirse o estar en efecto preparado, ¿no? Yo, por ejemplo, yo a la edad que ya tengo, que ya es algo, eh, yo siento que a los 18 no hubiera podido con el paquete, ¿no? Porque, bueno, yo soy muy honesto conmigo mismo y considero que pocas personas, a lo mejor sí, va a haber casos excepcionales como siempre los hay, ¿no? Y quien a los 18, a los 20, a los 21 ya va a tener una configuración mental lo suficientemente madura, lo suficientemente capaz. No estoy hablando de formación académica, muchos de los diputados, no solo de aquí de México, sino de muchos otros países, de otros países, me imagino, por ejemplo, aquí me voy a poner medio nostálgico. Hace poco, bueno, hace como 3 años murió un diputado que era del Partido Comunista Español y, y él nada más había sido obrero, así lo ponía en su currículum vitae, ¿no? Obrero en una compañía que se llamaba la Perkins, ¿no? Y era un gran diputado y era un gran parlamentario, ¿no? Entonces, ¿a qué voy? A que claro, la formación académica pues tampoco ni te da ni te quita. Lo hablábamos la semana pasada con la querida doctora, ¿no? Dresser. Entonces, bueno, sí, tampoco ser mayor de edad o ser más centrado en años, pues como te digo, o sea, estamos básicamente o casi en una gerontocracia. Y tuve todos los problemas que dejaron las personas que dejaron los problemas que seguimos viviendo ahora, ¿no? Y eran gente supuestamente muy preparadas, que se habían comprado títulos muy caros en universidades pues de gran prestigio, en Harvard, en Yale, en Cambridge, y que de nada valieron a la hora de solucionar o plantear solucionar los grandes problemas que atraviesa nuestro país, ¿no? Entonces, pues sí hay de todo. Ahora, por ejemplo, menciona Stephanie el ejemplo de Andrea Chávez, yo quería, bueno, pero también hay antípodas de ese ejemplo. Por ejemplo, Silvana Beltrones, ¿no? El mismo caso, pero al contrario. Alguien que solo llega por obra y gracia de ser hija de quien es y que se ha dedicado, como lo dijo Stephanie, pues a vender el país, básicamente. Entonces, pues puede haber de todo a cualquier edad. Desde muy una joven puede cosa, ser muy y ese corrupto y muy grande puede ser con mucha claridad de ideas y muy honesto y muy limpio en tu manera de actuar y en tu manera de desempeñarte. Ok, a ver, entonces tú ya dijiste que de que te gustaría, pero no te sentirías o no te hubieras sentido capaz a los En ese 18. momento no. En ese momento no. La misma pregunta, Alex. O sea, ¿tú cuántos tienes? Yo tengo 23. 23. Vamos a hacerte la de los 25. ¿Te sentirías capaz de ser secretario de Estado a los 25 años? Pues es un tema complejo, obviamente depende del área, es que depende mucho de eso, más que de la preparación académica, como dice Edwin, depende del área en el que cada uno y cada uno pues nos hemos estado desempeñando. Yo, por ejemplo, empecé mi militancia no partidista, por supuesto, porque en esos tiempos no había realmente, no, o al menos muchos no veíamos todavía posibilidades de que se ocupara el poder de que llegáramos a la presidencia, pero yo empecé a militar en los movimientos sociales a los 14 años, todavía en el movimiento estudiantil, 14, pero ya desde los 12 años, así fuera a distancia y en redes sociales, pues había, yo creo que teníamos algo de conciencia y conocía a amigos que teníamos algo de conciencia de lo que estaba pasando en 2012 y teníamos 12 años. Y creo que había mucha mayor conciencia de muchos jóvenes a esa edad, y estoy seguro de quienes tenían mi misma edad, que muchos adultos que siguieron votando por el PRI y el PAN en el 2012, ¿no? Entonces creo que sí, no tiene mucho que ver el tema de la edad en ese sentido, sino depende mucho más de lo desarrollada que esté nuestra sociedad en términos políticos, de formación ideológica, de formación política, de civismo. Hace unas pocas semanas vuelvo al caso de países de América Latina,
se desarrollaban elecciones en Cuba, y en Cuba está lo que son los pioneros, que son realmente infancias, son niños, niñas, que están involucrados en la Revolución Cubana, ya en su proceso político, y que están, cuando se lleva a cabo un proceso electoral, están de vigilantes como lo que es aquí un representante de casilla. Ya están ellos durante toda la jornada electoral resguardando la urna, y se ven ahí las imágenes donde están realmente niños vigilando ese proceso electoral. Pues es una muestra de civismo impresionante a una muy corta edad, de conciencia, de responsabilidad, y creo que justamente va a depender mucho en la medida en la que logremos que haya un cambio cultural en el país, y que a menor edad logremos un involucramiento más activo en las actividades políticas del país, que eso no solamente se deje para quienes son mayores de 18 años. Recordemos que, por ejemplo, en Morena, uno se puede afiliar, y esto, vaya, es muy relativo, ¿no? Porque es solamente un trámite, pero en Morena uno se puede afiliar desde los 15 años. No se limita a la mayoría de edad, sino que considera a los adolescentes para que ya puedan iniciar su participación política. Yo incluso estaría de acuerdo que desde antes hubiera formación política para las infancias, que desde las primarias, las secundarias, ya estuviéramos hablando de temas políticos más en serio, ¿no? Entonces, yo creo que sí se puede. O sea, si hablamos de poder tener diputados, secretarios de Estado de esas edades, yo creo que sí se puede. Como decía yo, depende mucho más de que en este caso el sistema político lo permita, y que se puedan ir abriendo camino, porque creo que ese es otro asunto importante. A las juventudes nadie nos va a regalar un espacio. También va a depender mucho de la capacidad de las juventudes de abrirse camino, y de abrirle camino a las generaciones que vengan, para que pueda haber esta posibilidad de acceder a estos espacios. Ok, entonces, ¿tú te hubieras sentido preparado, supongamos, para una diputación federal a los 18? Es difícil, pero tal vez. Ok. Manuelito, ¿vas? No le puedes dar vuelta. Las dos, a los 18 te hubieras sentido preparado para ser diputado federal, y a los 25 para ser secretario de Estado. No, es un despropósito para mí. O sea, Ok. yo no creo que... pues, es que, a ver, a los 18 años de edad tendría que pasar algo, y cuando pase será un fenómeno, pero tendría que ser, fíjate nada más el escenario para que ese perfil de 18 años se convierta en diputado federal. Yo lo veo en dos maneras. Imaginemos la ideal, que es por el voto popular. Estamos hablando de un personaje, de una mujer, de un hombre o de una persona que bien en su defecto no se puede identificar con estas dos generalidades, que no ha terminado la universidad, que bien puede ir saliendo de preparatoria o ir entrando a la universidad, ojo, tenga los suficientes adeptos para uno registrarse en un partido político, que ojo, para que tú milites en un partido político oficialmente es a través de la INE, o sea que tienen que dar a fuerza la INE para que tú milites en un partido político. Imaginemos el escenario de que naces el 1 de enero, ¿ok? Te dan el INE también mágicamente el 1 de enero. Y el 2 de enero vas a militar al partido que tú quieres. ¿Cuánto tiempo, meme, va a pasar de ahí a la elección para que tú en escasos meses de militancia consigas adeptos, estructura, propaganda, movilización, no para ganarle a los candidatos de los otros partidos, sino de la interna? Y eso que estoy hablando en términos suaves con Morena, imagínate, en el PRI, qué horror, ¿no? Para terminar pronto, la diputada más joven, en general el diputada más joven de San Lázaro es del PRI, no recuerdo su nombre exactamente, pero tiene 24 años actualmente. Lo Carla que quiere decir, Ayala. Carla, que cuando inició la legislatura eso significa que tenía 23. Perdón, meme, perdón, compañeros, perdón, pero Carla no ha movido
un solo dedo de iniciativa si no se lo autoriza Alejandro Moreno Cárdenas. Y tampoco los votos. O sea, eso no es una diputada, eso no es un diputado, eso no es un representante popular, eso es un subordinado de los jefes de partido. El escenario de que alguien se convierta diputado federal en los 18 años de edad, no voy a decir que es imposible, pero para empezar, lo veo surrealista en un país como México, ¿no? Y en el segundo, digamos, improbable. Ahora, yo insisto, no es un tema de edades tampoco, porque quita que sean 18 años, pon que sean 20, 25, 30, los que tú quieras. Para ser presidente de México, por ejemplo, en este país, tú necesitas esencialmente algunos requisitos. Uno de ellos es tener mínimo 35 años de edad, tener nacionalidad mexicana, no tener antecedentes penales, haber nacido en territorio mexicano. En total, solamente necesitas 8 requisitos para ser presidente de México. Para ser conductor de Uber te piden 10. O sea, lo que pasa en este país es que al final del día, para ser presidente de la República, no te solicitan ni estudios académicos, ni facultades psicológicas, por principios de no discriminación y demás. Yo hasta cierto punto estoy de acuerdo, ¿no? El general Lázaro Cárdenas tuvo tercero de primaria, Ernesto Zedillo tuvo doctorado en Yale, si tú quieres nos vamos a esas también, ¿no? Pero al final del día, en este país te cuesta más, o en teoría te cuesta más, registrarte como conductor de empresa extranjera de transporte que ser candidato a la presidencia de tu país. México es un país bizarro, me queda claro. Este tipo de debates reafirma que somos un país surrealista y yo creo que lo único que queda es el acto de conciencia, que no porque esté la oportunidad signifique que se tenga que tomar porque automáticamente tienes el derecho a. No, es un gran acto de responsabilidad hacerlo de esa manera. Si hay algo de lo que hemos padecido en este país, es de políticos que no tienen experiencia, es de políticos que no tienen la madurez, que no tienen el conocimiento. Lo mínimo que se quiere o que se tendría que hacer para que uno por sí mismo tomara la decisión de convertirse en diputado federal es, uno, estar preparado, estar totalmente preparado con recursos técnicos, jurídicos, políticos. Bueno, hay diputados que no saben lo que es la minuta ni el orden del día. No te lo cuento, eso me tocó verlo a mí. Hay diputados que no asisten a las sesiones porque después de la pandemia les dan teléfonos especiales para votar a distancia. Hay diputados a los que tienen derecho a 5 asesores subsidiados por la Cámara y otros asesores externos. Eso a mí nadie me lo cuenta, yo lo vi. Entonces, realmente no es si tienes 18, 25 o tantos. A ver, en la anterior legislatura el presidente de la Cámara fue Porfirio Muñoz Ledo. O sea, si a esa nos vamos también, no es un tema de edades, pero tampoco creo que sea un tema incluso de ideologías. Es un tema de que si incluso te vas a aventar, pues aviéntate, pero con paracaídas, o sea, no a la borda, sin tener los conocimientos, sin tener la capacidad de manejar, sin saber cómo funciona el esqueleto, la ruta, porque de lo contrario, luego salen personajes como Liliana Telles, y yo siempre hago la comparativa, pobre Belisario Domínguez, que hoy, desde el más allá, que yo espero que sea el de arriba y no el de abajo, tiene que ver el canal del Congreso y chutarse las intervenciones de Lili Telles. Por cierto, hablando de Belisario Domínguez, Elenita Poniatowska va a recibir la medalla, muy bien merecida, y creo que ya era hora, porque en una de esas pues ya no se las da. Entonces, eso es lo que yo te quiero comentar aquí. Chale. No, pero no te. Bueno, no, a ver, es una irresponsabilidad lo que hicieron en la Feria del Libro, tú te acordarás, las condiciones en las que trajeron a Elenita, perdón. Sí, la vi. Hizo una de la Micha, mi querido Manuel. Sí, y acabas de hacer una de la Micha. En una de esas se la tienen que dar todos, acabas de hacer una de la Micha, déjame decirte que lo voy a guardar. Te lo voy a guardar, te lo voy a guardar. La princesa roja necesitaba este reconocimiento desde hace años. Híjole, mano, te voy a guardar toda la Micha para el reconocimiento. Ahora, vamos contigo, Steph. La misma pregunta.
¿Tú a Yo los 18, a los 25 te sentirías lista? ¿Te verías considero igual? que nunca se está listo para muchas cosas, ¿no? Yo creo que quien te diga, yo ya me siento listo para ser presidente, yo ya me siento listo, porque yo creo que hasta el mismo presidente cuando llegó, a pesar de que tenía toda la capacidad y tiene toda la capacidad, y al saber a todo lo que se afrenta, pues yo creo que aún así él al llegar a esta actividad, pues todavía estás como con esta, posiblemente hasta con un cierto nervio, ¿no? Yo recuerdo la primera vez que a mí se me da la oportunidad de ser servidora pública, fue inmediatamente saliendo de la carrera. Y bueno, pues yo muy agradecida con la persona que en ese momento me dio el espacio y no me queda la menor duda que la única forma de involucrar y de hacer estos denominados, como el presidente lo dice, relevos generacionales, es a través de involucrar a las juventudes desde otra perspectiva, desde otra tesitura. No como comentaba en este caso Alejandro, que tiene toda la razón, a las juventudes y a nuestras juventudes a través de los partidos siempre se les tiene denominados para ciertos trabajos que, como bien menciona él, no son trabajos menores, son trabajos de gran envergadura, pero creo que también se le tiene que ir involucrando en otras cosas, porque estamos como en aquellos momentos donde se decía, pues es que tú eres joven, tú no tienes la capacidad mental para opinar en temas políticos. Si siguiéramos con esta tesitura y esta idea, entonces nosotros no tendríamos nada que hacer en este momento en esta mesa. No tendríamos lugar, Alejandro, tu meme, Manuelito, Edwin, porque dirán, bueno, pues ustedes no tienen la madurez suficiente para saber de política, porque ¿cómo osan hablar de política si ustedes no son políticos, por ejemplo? Creo que desde ahí podríamos ver que el que la juventud y esta reforma, el que la juventud se vaya enrolando, como dice Manuel, pues sí, no, es muy difícil que alguien llegue a la diputación a los 18, pero sí da la apertura a atraer a los jóvenes a la actividad política. Sin duda esto va a hacer que más jóvenes se acerquen a la política en las diversas ideologías, en los diversos partidos, pero creo que es momento de que ya las juventudes se vayan acercando de manera todavía más activa a los partidos políticos, a los movimientos sociales, que siempre han sido el motor y la chispa de los movimientos sociales, son los jóvenes, pero creo que ya en la parte de los partidos ya es momento también de que se le involucre desde otra forma, en el servicio público, por ejemplo, el ser secretario de Estado, también que se le involucre desde otra forma, porque esta idea de pensar que solo porque eres, pues sí, una persona ya muy adulta, tienes esta madurez. Yo, por ejemplo, ahorita escuchando a Alejandro, escuchando a Manuel, que son los más jóvenes de esta mesa, pues por aquí van los comentarios, por ahí dicen, es que Manuel tiene la mente de una persona muchísimo más grande. O sea, esa madurez, Alejandro también. Entonces creo que esta parte es lo que nos debe de hacer conscientes de que no todas las personas maduramos con el mismo tiempo. Hay personas que tienen 50 años, 40 años y nunca les alcanza la madurez. Se mueren inmaduros. Y hay gente que es muy joven, que por su situación de vida, porque también hay que tener claro, no todas las personas tenemos el mismo tipo de vida, no todas las personas vivimos de los mismos orígenes. Andrés Manuel es Andrés Manuel por el origen de donde viene, quién viene. Todo esto, todo tu entorno es lo que hace que tú tengas una forma de pensar y una forma de desenvolverte. Entonces, creo que va más por ese lado. Qué bueno que se le abren estos espacios desde los 18, no precisamente como para que lleguen todos y los diputados ya tengamos el kindergarten en la Cámara de Diputados. Por ahí vi un meme muy bueno que hizo Poncho. No, va a ser algo muy complejo, pero sí para que se empiecen a involucrar, sí para que los mismos jóvenes digan eso mismo, pues sí, los inspire a meterse ya más activamente en los partidos, que mucha falta hace en todos los partidos, estas voces jóvenes. Vimos hace poco, tener unos meses, por ejemplo, con el PAN, cuando sacan esa convocatoria absurda de escuela de influencers, y uno dice, bueno, ¿y cómo es la escuela de influencers, no? ¿Cómo es el kindergarten de influencers? Entonces, ese tipo de cosas, eso que no debe de haber. Y creo que para que no haya eso es enrolar a las juventudes desde otra tesitura. En los partidos, y yo lo vi en el PRD de manera cercana, nunca milité en el PRD, pero me tocó verlo por mi actividad laboral, en el PRD, cómo era que las juventudes del PRD, que todavía estaba Andrés Manuel ahí, en esos momentos, y después ahora en Morena,
todavía sigue habiendo esta parte como de, ay, pues agarra a la secretaria de jóvenes, pues, ay, y lo relegan. Y creo que Alejandro no me dejará mentir porque también es militante del partido. Pues esta parte como de relegar a los jóvenes, o sea, tú vas a repartir los folletos, tú vas a hacer eso. Y no es que esté mal, pero creo que las juventudes todavía tienen más que dar que simplemente relegarlos a jueguen, a que anden haciendo esto. Yo lo veo actualmente, se ve actualmente todavía, a pesar de que el movimiento, a pesar de que yo pertenezco a Morena, lo sigo viendo y son errores que se tienen que ir corrigiendo y creo que este tipo de reformas ayudan a corregirse. No es que ya en el 24 la mitad de los diputados ya sean de 18 años, eso, o sea, no va por ahí, pero sí va en la idea de ir formando jóvenes cada vez, pues sí, más activos en esta actividad, en esta función pública y en la política. Entonces creo que vamos por ese sentido. Nunca tenemos nunca estamos preparados totalmente para las cosas, pero creo que en el camino se va aprendiendo. Yo creo que Andrea cuando llegó, yo no creo que Andrea haya dicho, yo voy a ser una de las mejores diputadas, tal cual. No, nadie tiene una bolita mágica, pero creo que en el camino te vas formando y en el camino yo creo, por ejemplo, en el caso concreto con Andrea, se ha ido haciendo y ahorita es secretaria de comunicación del partido. Y creo, me atrevo a decir que es de las secretarias más jóvenes y mujer. Y eso es muy bueno. ¿Y quién lo iba a decir? Cuando todavía hasta, pues hubo muchos trabas también para que ella llegara como diputada. Porque también hay esto, dentro de los mismos partidos, no solo de Morena, sino te dan muchas trabas para que los jóvenes, sea hombres o mujeres, puedan acceder a cargos públicos o a esta parte de cargos públicos de elección popular. Pues ahí están sus voces, para que no digan, yo ayer me aventé mi letanía de 1 hora, no me voy a aventar una letanía nuevamente, pero coincido con sus comentarios. Chicos, vámonos, ¿con qué comentario quieren cerrar? Y ayúdenme con sus redes sociales, por favor. Empiezo contigo, Edwin. Pues me parece que todos los agentes políticos deberían estar, digamos, debatiendo en el sentido de qué es lo que en serio les preocupa a los jóvenes, cómo legislar mejor para los jóvenes, cómo diseñar mejores políticas públicas que atiendan a los jóvenes, cuáles son sus verdaderas inquietudes, ¿no? Poder comprar una vivienda, poder acceder a educación universitaria, poder acceder a seguridad social, sobrevivir, ¿no? Vivir dignamente. Me parece que muchas veces se tiende a creer que mediante utilizar nuevos medios de comunicación ya eso es hacer política para jóvenes, ¿no? Y creo que no, creo que es algo bastante más complejo el hecho de legislar y diseñar política pública para los jóvenes y que en este sentido, pues no necesariamente un joven lo va a hacer ni mejor ni peor que alguien más entrado en años, ¿no? Y bueno, nada más ahí la dejo. Mi Twitter, que ya lo cambié, es Edwin-MAWN-1789, por si se lo preguntan, año de inicio de la Revolución Francesa. Y ese es mi Twitter, nada más. ¿No te pudiste conseguir uno más fácil? Ay, Chale, voy a mano, buscar uno pero más está fácil. bien, está bien, no, ya está bien, estás contento, pues está bien, es tu red social, yo que vea. Alex, voy contigo. Pues sí, yo coincido mucho con lo último que comentó Steph, en el sentido de que, y como dice, ¿no?, la canción, pues que se hace camino al andar, también, así como en todas las áreas, y a pesar de tener una preparación académica, creo que no hay mejor escuela que la práctica y que en el caso de la política, definitivamente no hay mejor escuela que la calle, que escuchar a la gente, pues enfrentarse también en muchos casos a esa realidad. Y creo que pues justamente también coincido mucho con lo que decía Edwin, además de garantizar esa participación política para las juventudes, pues debemos empezar a plantearnos el que se puedan garantizar derechos fundamentales que todavía están negados para la mayoría de las y los jóvenes, no solamente hablando de los que siempre se habla, ¿no?, a la alimentación, a la seguridad, sino pues incluso a la cultura, que justamente es algo con lo que comenzamos hoy esta charla, ¿no? Y que es algo tan fundamental para poder tener una visión más completa de cómo poder
ejercer el servicio público, cómo poder tener participación política. Y entonces creo que precisamente ahí deberíamos de cuestionarnos cómo poder hablar de participación política de las juventudes, y ojo ahí, no solamente de las juventudes de las grandes ciudades, de los centros urbanos y obviamente pues de las clases más privilegiadas, sino que podamos hablar de la participación política de jóvenes de todas las clases sociales, principalmente de la mayoría de la población, que son clases trabajadoras, que son muchas y muchos jóvenes que hoy están matándose en un call center, que están teniendo que emigrar todavía a Estados Unidos, que están teniendo que ser explotados todavía incluso en las mineras, como si viviéramos en el siglo XIX, y que creo que precisamente ahí debe de estar centrada la atención en este momento, en garantizar mejores condiciones para todas esas juventudes, que podamos medir ya cambios sustanciales en los próximos años que vienen de la Cuarta Transformación, para que ya en su momento, pues claro, que podamos hablar de cómo, producto de esos derechos ganados para las juventudes, hay mayor participación política. Pero creo que también, pues obviamente es una gran responsabilidad de Morena, siendo el partido mayoritario, siendo el partido que encabeza, por supuesto, pues la Cuarta Transformación, que al interior de Morena pues está dando y se acelere esta transformación para poder incluir más a las juventudes en todo tipo de espacios, ¿no?, de participación. Entonces creo que sería eso, yo ahí la dejaría, y pues nos encontramos en redes como @Alejandro4T_ y Alejandro Torres en las demás redes. Y pues un abrazo a todos. Manuelito, vas tú. Gracias, Meme, como siempre privilegiado de compartir la mesa. Y yo nomás cerraría con una frase del poeta Alfredo Zitarrosa, que en algún momento dice: qué tibieza, qué tristeza en mi país al amanecer. Yo creo que define perfectamente esta situación, y sobre todo con lo que va a venir ahora con la oposición. Si uno piensa que esto de los conciertos es lo más intenso que traen, no. Cuando venga agosto, cuando venga junio, que no están para nada lejos, están en la vuelta de la esquina, ahí es donde se van a poner buenos los trancazos, no solamente enfrente, sino también en casa. A ver quién sale vivo. Mi querida Meme, yo te agradezco mucho. Nuestras redes sociales en todas son Manuel Pedrero, principalmente en YouTube, donde por supuesto ahí los invitamos a que se suscriban, y en Twitter como @yo soy Pedrero, en Facebook también, e Instagram no, porque es tan pacífico que no merece que se contamine de política. Así que ahí nos encuentran en redes sociales. Un fuerte abrazo a Edwin, a Steph, a Ale y al señor productor que anda por ahí. Un abrazo. Gracias a todos y pues voy contigo, mi querida Steph, tu cierre y tus redes. Muchísimas gracias, Meme. Como siempre, un gusto estar aquí compartiendo mesa. Ya nos habíamos ausentado un poquito, pero ya estamos aquí de regreso. Y como siempre, pues tocando grandes temas. Y sí, pues retomando lo que comenta Manuel, vienen cosas fuertes. Ahorita ya lo estamos viviendo en el Estado de México, en Coahuila, pero eso no va a hacer nada a lo que se viene un día después de esta elección del 4 de junio. A partir del día 5 de junio, por el mismo proceso interno que viene dentro del partido, dentro del movimiento, pues va a haber muchas cosas, y yo creo que me atrevo a decir que, pues sí, golpes hasta por debajo de la mesa, como bien menciona Manuel, dentro de casa, y por supuesto, pues del lado opositor van a estar con todo. Yo creo que lo único que se debe de hacer desde estos canales, desde nuestras trincheras, es pues el llamar a la unidad, porque de repente veo en Twitter ya las cosas como muy medias agresivas por los diferentes adeptos de los grupos, y creo que va más allá de eso, de si me cae bien o no me cae bien cierto personaje. Creo que tenemos que llamar a la unidad para poderle hacer un frente realmente fuerte a la oposición, porque tampoco va a ser un día de campo, no porque ellos tengan los mejores personajes, sino creo que por la situación de que ellos aprovechan las debilidades que hay internas, que pueda haber, las fracturas internas que pueda haber. Caso concreto, aquí en la Ciudad de México eso pasó, no se perdieron varias alcaldías por casualidad, fue a través de estas fracturas, y bueno, más factores. Entonces, para que no pase lo que pasó en el 21 en la Ciudad de México, tiene que haber una unidad con todos estos grupos,
y hacerle frente precisamente a este lado conservador, que realmente es allá afuera donde está el verdadero, pues no enemigo, pero sí el opositor. Muchísimas gracias, y en mis redes sociales como Stephanie Lavalle 7, TikTok, y en todas las demás redes sociales como Stephanie Lavalle. Pues muchas gracias, chicos. A ver cuándo se vuelve a juntar la mesa completa y yo les mando un abrazo. Ya quedaron sus opiniones y pues esto fue México Ambidiestro. Les mando un abrazo a todos.